buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos, como cada día, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a una carta que el apóstol Pablo le escribió a un pastor, en este caso a Tito, pastor de la isla de Creta. En el capítulo 2 de esta hermosa carta, de esta carta pastoral, como así se le conoce, en los primeros versículos encontramos estas hermosas e interesantes palabras. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y así podríamos leer el resto de la carta, que realmente es extraordinaria. Consejos sabios, mandamientos de parte del Señor que por medio de la pluma del apóstol Pablo, Tito recibe para poder ser un buen pastor, un buen ministro del Evangelio y tener una iglesia ordenada. Qué hermoso cuando las cosas funcionan bien, cuando hay orden, cuando hay obediencia, cuando una persona acata la palabra de Dios, cuando está en sintonía con el Señor. Pero qué tragedia, qué tristeza, qué dolor tan grande cuando vemos una congregación supuestamente cristiana que no da un buen ejemplo, no da un buen testimonio y que lamentablemente después la imagen que proyecta a los inconversos, a los que en principio podrían interesarse por el Evangelio, es una imagen mala, una imagen que no obedece lo que dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante que nosotros siempre nos preguntemos, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué predico y enseño este tema? ¿Será tal vez porque otros lo han hecho y han obtenido, entre comillas, resultados? ¿O porque Dios realmente me lo ha mandado y el Señor me pone en el corazón que enseñe su palabra? Pablo es el autor que en varias ocasiones utiliza la expresión sana doctrina. Eso es lo que tenemos realmente que enseñar nosotros cada día. La sana doctrina, la palabra de Dios. Lamentablemente hay que decirlo con dolor en el corazón, que hay muchos que hace muchos años que dejaron de predicar la sana doctrina y dejaron de hablar de la Biblia. De hecho, hay muchas veces personas que hablan de libros, cuentan historias, cuentan anécdotas, hacen reír a la audiencia, cuentan sus experiencias personales, sus testimonios, sus viajes, sus victorias, sus batallas, pero de Biblia poco o casi nada. Y esta es una gran tragedia que muchos cristianos han experimentado en carne propia. Estar en lugares donde no se habla la palabra de Dios, en lugares donde un método ha desplazado a lo que dice la palabra de Dios y a los principios que ésta nos enseña. Lugares donde ya Cristo no es el centro de atención ni el invitado de honor, sino alguien al cual se hace referencia cuando conviene y cuando interesa. Y eso es realmente una auténtica tragedia. Ver que a veces los requisitos que pide la Biblia para ser ancianos, diáconos, pastores, etcétera, no se cumplen, sino que se le da lugar a cualquier persona con tal de tenerlo entretenido y con tal de que no se vaya, sino que ese cargo pues sirva un poco como para sujetarlo, para amarrarlo y tenerlo, digamos, siempre a nuestra disposición. Hermanos queridos, por algo dirá la Biblia cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser una persona que quiere servir al Señor, cómo tiene que ser su familia, su economía, su vida privada y pública. Por algo dirá el Señor cómo tenemos que comportarnos, hablar, pensar y actuar, para que de esa manera nuestras vidas sean un testimonio, nuestras vidas sean algo que atrae a la gente a los pies de Cristo y no que los espanta, los horroriza y los aleja. Hermanos queridos, las cartas que Pablo le escribió, por ejemplo, a Timoteo, joven pastor de la ciudad de Éfeso, y a Tito, pastor en la isla de Creta, son muy importantes y necesarias a tener en cuenta hoy en día, porque por medio de ellas podemos ver cómo espera el Señor que nosotros nos comportemos, cómo tienen que ser nuestros ministerios, cómo tenemos que vivir una vida cristiana victoriosa y atractiva y que dé honra y gloria a nuestro Dios. Sabemos que hay gente que siempre está con una disposición, tienen una actitud permanente de ver los fallos y los errores de las personas. Sabemos que hay personas que están más ocupadas o preocupadas, diríamos incluso, en decirle a los demás cómo tienen que vivir y cómo tienen que comportarse que ellos mismos. Como sabemos eso, tenemos una gran responsabilidad no solamente ante Dios,
sino también ante las personas, ante los hombres, de vivir una vida cristiana victoriosa, ordenada, limpia, atractiva, que le dé honra y gloria única y exclusivamente a nuestro Dios. En esta ocasión, Pablo habla de los ancianos, de las ancianas, cómo tiene que ser su conducta, su comportamiento. Vamos siempre a analizar a la luz de las páginas de la palabra de Dios cómo tiene que ser nuestra vida, nuestra conducta y nuestro comportamiento. Y de esa manera no cometeremos errores a la hora de seguir a hombres, de tener más temor y más respeto al hombre, al líder, que a Dios. Y si en algún momento, como he dicho en muchas ocasiones, y lo vuelvo a repetir en este devocional, si usted está en un lugar donde el Señor Jesucristo no es el centro, donde la palabra de Dios no es la base y el fundamento, donde la sana doctrina brilla por su ausencia, no se haga usted copartícipe de un lugar donde no es el Señor Jesucristo el centro, ni la palabra de Dios el fundamento. No se haga copartícipe de malas doctrinas, de falsas enseñanzas. Busque un lugar, ore al Señor, pídale dirección y sabiduría para que usted esté en un lugar donde la sana doctrina, la sana palabra de Dios sea la base y el fundamento. No métodos humanos, no estrategias humanas que son aparentemente muy atractivas, pero que no le dan muchas veces honra y gloria al Señor. Ponen al hombre en el trono, en el foco, en el centro de atención, y ya Cristo no tiene nada que ver con esa actividad, con esa iglesia o lo que sea. Vamos a orar en este día a nuestro Dios para que Dios una vez más nos proteja, nos libre de todo peligro, nos ilumine el camino y podamos siempre darle toda la honra y toda la gloria a nuestro buen Dios. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es ese mapa, esa brújula que nos indica el camino correcto a seguir. Guárdanos, Dios mío, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de doctrinas demoníacas que no te honran y te glorifican a ti. Ponemos nuestra vida hoy en tus manos y pedimos que tú nos guardes de todo peligro, de todo mal, y nos sigas usando para atraer las almas a los pies de Cristo. Te damos siempre a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, siempre es un placer, un privilegio estar con ustedes todos los días, más o menos a esta misma hora. Gracias a todos los directores de radio y algunas de televisión que han sentido el poner en sus parrillas de programación estos devocionales. Que Dios les bendiga y que muchas almas puedan conocer la verdad a través de Cristo Jesús. Vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero la presencia del Señor nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos veremos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional. Hasta entonces, que Dios nos guarde y nos bendiga a todos. Mi espíritu está